Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la Directora General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud y el presidente del Comité Antisida de Extremadura, don Santiago Pérez Avilés. El asunto para la rueda de prensa de hoy es presentar las actividades que, con motivo de la celebración del día 1 de diciembre de lucha contra el SIDA, se van a celebrar a lo largo y ancho de la comunidad autónoma y también, evidentemente, darles cuenta a la ciudadanía del trabajo que hemos realizado entre una serie de organizaciones y también las administraciones en materia de lucha contra el VIH-Sida. Tengo que agradecer la participación de la Consejería de Educación y Empleo, de la Dirección General de Deportes, del Instituto de la Juventud de Extremadura, del Instituto de la Mujer, del Consejo de la Juventud de Extremadura, del excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, del Comité Ciudadano Antisida de Extremadura, de la Fundación Triángulo, de la Fundación Atenea, de Mujeres en Zonas de Conflicto, de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM, de la Asociación Victoria Kent y a esos múltiples ayuntamientos, a esos centros educativos, a esas asociaciones locales de toda la comunidad autónoma de Extremadura, que sin duda ninguna contribuyen a que demos unas cifras de actividad en combatir lo que es la infección por el VIH y, por supuesto, la enfermedad del SIDA. Este acontecimiento que se conmemora el próximo día 1 de diciembre es un acontecimiento que fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud con un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental que tenía y que tiene este 1 de diciembre es ni más ni menos que sensibilizar a los distintos sectores de la sociedad sobre lo que significa la infección por el VIH y la enfermedad del SIDA. Con esta sensibilización que quiere proporcionar la Organización Mundial de la Salud, lo que se busca es movilizar los recursos necesarios y, además, fomentar las intervenciones preventivas para que cada vez haya menos personas que se infecten por el VIH y más personas sanas, en definitiva. En este año el lema es el que tienen en las pantallas, es: en la prevención del VIH no hay excusas, hay opciones. Ese lema claramente convierte las actividades preventivas en la herramienta más potente en la lucha contra la infección por el VIH y, por supuesto, también contra la enfermedad que supone esta infección cuando se tienen criterios de SIDA. Tras la palabra excusa del lema se recogen la lucha contra el estigma y la lucha contra la discriminación, que son las verdaderas barreras, las excusas que encuentra la sociedad para poder trabajar de forma seria, para poder trabajar de forma contundente contra la infección por el VIH. No solo en las actividades preventivas de primera línea, porque ustedes lo entiendan, sino también para realizar cuanto antes el diagnóstico. Es decir, hacer un diagnóstico lo más precoz posible, porque eso depende del pronóstico de la persona, desde el punto de vista de la cantidad y de la calidad de vida. Por lo tanto, eliminemos esas excusas y convirtámoslas en opciones. Eso es lo que nos dice el lema de este año para este día 1 de diciembre. El diagnóstico precoz y la prevención, como les decía, dan la oportunidad de una mayor supervivencia y de una mayor calidad de vida a la persona. La situación mundial, para que ustedes tengan referencia,
según el último informe del que disponemos UNUSIDA, es que a finales del año 2019 hasta 38 millones de personas vivían con VIH. Las cifras han crecido y vienen creciendo desde el año 2010 y han crecido en un 23,8%. Destaco el papel de la cooperación internacional al desarrollo y destaco también el compromiso de la industria en facilitar que los medicamentos lleguen a las poblaciones más desfavorecidas. Pero seguimos lamentando que solamente, y digo solamente con todas las letras, el 67% de la población mundial tiene acceso a los tratamientos que en este momento pueden combatir la infección por el VIH. La mortalidad en el mundo ha descendido drásticamente desde que se iniciara esta pandemia hasta ahora. La mortalidad por esta infección ha disminuido en alrededor de un 59%. Y centrándonos en nuestro país, el total de infectados está entre los 130 y los 160.000 pacientes, o 130, 160.000 personas infectadas por VIH. Les digo entre 130 y 160.000 porque es una cifra estimativa. Y es estimativa porque se conoce que entre un 18 y un 20% de las personas que en este momento están infectadas en nuestro país no conocen que están infectadas. Y eso es una de las cuestiones a combatir con los programas, a combatir con las estrategias que tenemos en todas y cada una de las comunidades autónomas y, por supuesto, de las estrategias que tenemos en la comunidad autónoma de Extremadura. Otro aspecto relevante es que cada año se diagnostican en España alrededor de 3.300 personas por infección VIH, pero lo que hay que trabajar es en disminuir los diagnósticos tardíos. De esas 3.300 personas que se diagnostican anualmente en nuestro país, hasta en un 48% el diagnóstico es tardío. Y esta también, aparte del desconocimiento del que les hablaba antes, este diagnóstico tardío es otro de los elementos a combatir. Es otro de los elementos a combatir. Si nos vamos a la situación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los últimos 10 años se han diagnosticado 425 casos. Importa el mecanismo de transmisión, que a diferencia de lo que ocurría al inicio de la pandemia, el mecanismo más frecuente de transmisión en el momento actual es la vía sexual. De hecho, hasta alrededor del 43% de las vías de contagio de las personas diagnosticadas por infección lo es por vía sexual. En relaciones hetero y homosexuales, con especial incidencia en hombres que tienen sexo con hombres, pero en las relaciones heterosexuales también se da esta circunstancia. Por lo tanto, la estrategia a la hora de realizar la prevención es una estrategia que ha variado con respecto a los primeros años. Hemos pasado unos primeros años donde la utilización de drogas por vía parenteral junto a la vía sexual eran las dos vías más importantes y ahora la vía clave de infección es la vía sexual. Y esto debe ser un mensaje a toda la sociedad para llamar a la responsabilidad. Lo importante es que del total de los diagnósticos, el 38,35% de los que se diagnostican en Extremadura suelen ser asintomáticos, pero hasta el 11% ya tienen criterios de SIDA. Y esto es algo
que pasa también, como les decía, en el resto de España, pero que hay que combatir. Si estamos hablando del número de diagnósticos que hemos realizado y si estamos diciendo que la supervivencia, afortunadamente, gracias a los tratamientos, está subiendo, las cifras de prevalencia, es decir, aquellas personas que en este momento viven en Extremadura con infección por VIH, lógicamente tiene que ser creciente. Así tenemos 1.255 personas infectadas y de estas 656 tienen criterios de SIDA. Con respecto al diagnóstico, el número que se infectan por VIH en Extremadura es de una media anual de 43 casos y 10 de ellos llegan a tener criterios de SIDA. Y el índice de fallecimientos va disminuyendo, como les decía, y está alrededor de los 14-15 fallecimientos al año. Extremadura sigue una estrategia clara, decidida por la prevención, sigue una estrategia clara, decidida por el diagnóstico precoz y sigue una estrategia clara de inversión. En el año 2020 hemos invertido 11,5 millones de euros en el abordaje de esta infección. 11,5 millones que se distribuyen en actividades preventivas, en diferentes colectivos, bien por grupos de edad, bien por situaciones de vulnerabilidad, bien por determinantes de salud, que nos lleva a intervenir en una cantidad importante de personas. Y me gustaría centrarme en algunos aspectos para que ustedes los conozcan. Quiero agradecer al Comité Ciudadano Antisida de Extremadura, así como a otras organizaciones, el que estén colaborando con nosotros en el diagnóstico precoz. Las pruebas realizadas por ellos, junto con las pruebas que realiza el propio Servicio Extremeño de Salud, a lo largo del año se sitúan en más de 50.000 pruebas. Más de 50.000 pruebas. Y eso indica la actividad que realiza la sociedad para hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Quiero poner en valor que a finales del año pasado, a finales del año 2019, en un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se puso en marcha la profilaxis preexposición, que significa que aquella persona que cree que va a tener un contacto que pueda ser de riesgo pueda estar protegida. Eso se puso en marcha el 1 de noviembre del año 2019. Los medicamentos son de diagnóstico hospitalario, se distribuyen en toda la red hospitalaria de nuestra comunidad autónoma y en los meses que estuvo en marcha del año 2019 se trataron a 5 personas y en lo que llevamos del año 2020 se han llegado a tratar ya a 17 personas. Deben ustedes saber que lo que invertimos en cada tratamiento al año, en esta profilaxis preexposición, lo que invertimos es un volumen de 1.250 euros por tratamiento. Las actividades asistenciales que realiza la comunidad autónoma, he de decirles que han sido 1.427 las personas que han recibido tratamiento antirretroviral, según consta en nuestros sistemas de información. Este año no hemos realizado intervenciones en relación con la lipodistrofia facial, porque no ha sido requerida, igual que tampoco hemos necesitado utilizar el tratamiento en lo que respecta a la reproducción asistida de aquellas personas que tenían deseos concepcionales. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos antirretrovirales están provocando que caiga la carga viral
lo suficiente como para que el deseo de concepción pueda ser satisfecho con medios naturales y no recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida. Y como este año ha sido un año y está siendo un año muy especial, porque estamos conviviendo con otra pandemia de dimensiones importantes, que es la pandemia del SARS-CoV-2, del coronavirus o de la COVID-19, decirles que la información de la que disponemos en la oficina del SIDA en Extremadura, en la Oficina de Coordinación del VIH de Extremadura, es que no hemos tenido ninguna reclamación, ni por parte de las organizaciones que representan a la sociedad ni a los afectados, ni por parte de particulares, de pacientes que se hayan dejado sin tratamiento o sin atender durante este tiempo. Es decir, se han atendido a los pacientes que había que atender. Y además, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que desde la subdirección de farmacia del Servicio Extremeño de Salud, los pacientes hayan recibido el tratamiento antirretroviral en sus domicilios. De tal suerte que hemos permitido que las personas, en el primer estado de alarma que vivió nuestro país como consecuencia de la pandemia de COVID, hayan recibido el tratamiento que tenían que recibir. Por lo tanto, solo me queda felicitar a todas aquellas organizaciones e instituciones que han hecho posible que sigamos combatiendo esta infección que ha estado llena de estigma y de discriminación, que sigamos combatiendo ese estigma y esa discriminación, que sigamos quitándonos el miedo para realizar diagnósticos precoces, que el diagnóstico precoz ayuda a la cantidad y a la calidad de vida y que pueden confiar en un sistema sanitario participado por organizaciones como es el Comité Ciudadano Antisida de Extremadura, que permite que hoy tengamos mejores cifras de diagnósticos precoces y tengamos una mejor atención sanitaria y un mejor sistema de protección social para aquellas personas que lo necesitan. Le doy la palabra al presidente del Comité Ciudadano Antisida de Extremadura y posteriormente abriremos un turno de preguntas. Adelante, señor. Buenos días. Muchas gracias, consejero. Bueno, estamos aquí un año más para intentar presentar las actividades que se van a desarrollar con motivo de la conmemoración del Día Mundial frente al VIH y al SIDA, que tendrá lugar, como ya se ha comentado, el 1 de diciembre. Yo, en primer lugar, lo que quiero es dar las gracias al consejero y al Sistema Extremeño de Salud por haber conseguido eso, que en el primer momento de esta pandemia en la que nos encontramos haya sido posible que todas las personas con VIH hayan tenido toda la atención que se requería y toda la atención que necesitaban. Yo creo que ese esfuerzo es para reconocerlo y nuestro agradecimiento en nombre de todas las personas que lo necesitaron. Bueno, yo creo que estamos en un momento, como decía, en la que la situación en la que nos encontramos es un año más, pero la situación es diferente, es una situación compleja, es una situación debida, como hemos dicho ya, a esta nueva pandemia y en este año pues muchas de las actividades y de las acciones que se van a realizar se van a hacer también de forma diferente. También comentábamos y hemos dicho que la prevención es donde se centra este año la campaña que se va a desarrollar en nuestra comunidad autónoma. El lema está claro y de alguna forma hace referencia explícita a todo ello. Queremos además hacer un llamamiento a la responsabilidad personal. La prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento son tres pilares fundamentales en el trabajo que se desarrolla en torno a la infección por VIH. Centrándonos en las actividades que se van a desarrollar, comentar
que este año, como no puede ser de otra forma, un gran número de ellas se van a tener que realizar online. También comentar que, a pesar de todo, seguimos trabajando día a día y durante todos los días del año no hemos parado nuestra actividad, ni en el primer confinamiento ni ahora. Seguimos trabajando día a día en acciones enfocadas a la prevención, al diagnóstico precoz, al tratamiento y a la lucha contra el estigma y la discriminación. Bueno, entendemos que no es necesario que vayamos enumerando una por una todas las actividades, sino que nos vamos a centrar en los temas y en los formatos en los que se van a realizar estas. Creo que todos los medios de comunicación tienen acceso al documento con todas las actividades enumeradas. Durante estos días estaremos con la difusión de esta campaña en la que nos encontramos, en la prevención del VIH no hay excusas, hay opciones, que se va a desarrollar pues por redes sociales, así como en lugares concretos, espacios de creación joven o en centros educativos, en diferentes redes, como decía, en portales y en web. También estaremos en diversos espacios realizando la prueba de VIH, esto de forma presencial, lógicamente. De igual forma, se realizarán talleres de prevención, en algunos casos presenciales y en otros online, cursos online, puntos informativos, reparto de material informativo y preventivo por distintos centros y en diversas poblaciones de nuestra comunidad autónoma. También se van a realizar exposiciones, hay una de jóvenes contra el VIH, colocación de pancartas alusivas a la fecha y al tema, colocación de lazos rojos en los ayuntamientos y en la Asamblea de Extremadura, también en lugares estratégicos y significativos de nuestra comunidad autónoma, así como en autobuses de algunas de nuestras ciudades. Iluminación de edificios emblemáticos, acciones de sensibilización y divulgación, lectura de manifiestos en ayuntamientos de algunas de nuestras ciudades, proyección de cortos, cine online, confección de murales, etcétera, etcétera. Como en años anteriores, y este año creo que con mayor motivo, se van a utilizar, como decía, las redes sociales, portales y web para promover la campaña y realizar estos mensajes referentes al tema y a la situación del VIH. Y aunque la presencia física no sea posible en este momento, o al menos en la dimensión que nos gustaría, sí que las acciones llegarán a toda nuestra comunidad autónoma, como decía, por diversos caudales, al igual que otros años, y son muchas además las localidades que han participado de forma directa en todas estas actividades. Por citar algunas: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Almendralejo, Zafra, Arroyo de la Luz, Miajadas, Llerena, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Moraleja, localidades de la comarca de las Urdes, Albuquerque, Moraleja, Villanueva de la Serena o Don Benito son algunas de ellas. Ya se ha citado por parte del consejero todas las entidades e instituciones que han participado en el trabajo que hemos desarrollado. No voy a volver otra vez a citarlas, pero sí que quiero hacer un agradecimiento a todo este trabajo, a todo este esfuerzo, a la implicación y al compromiso que todas ellas han demostrado. Antes de concluir mi intervención, me gustaría hacer referencia a cuestiones que considero que tienen que ver, o que son importantes. Algunas, como digo, tienen que ver con la campaña, con el tema de la campaña que hoy presentamos y además también con la situación actual que vivimos. La situación actual no debe hacernos perder de vista los objetivos previstos en la Agenda de Desarrollo Sostenible, que empezamos a hablar del 2020 y ahora hemos puesto en el 2030. Esa necesidad de ver si somos capaces de erradicar la infección por VIH, ese conseguir ese 90, 90, 90 o en el caso del 2030 ya el 95, 95, 95. Y si queremos alcanzar estos objetivos, la respuesta frente a la nueva pandemia, a la nueva en la que estamos ahora, en la de COVID, debe considerar los casi 40 años de historia del VIH y sus lecciones aprendidas. Creo que no deberíamos de repetir los mismos errores y sin embargo, creo que deberíamos de potenciar los aciertos. Todos los ojos están puestos en la salud, en el sistema de salud, en la atención médica. Los países entiendo que no solo quieren mejorar los equipos para luchar contra la COVID, la situación actual que tenemos, sino que también quieren construir sociedades más saludables y resilientes. Podemos aprovechar esta oportunidad para aprender del VIH y realizar cambios importantes para que podamos construir un sistema de salud justo, basado en los derechos y orientado a las personas. En la situación actual no debemos de olvidarnos de otros problemas de salud, como es el VIH, ya también se ha comentado,
Y creo que se hace necesaria una respuesta adecuada a la COVID y al VIH que tenga un enfoque de derechos humanos, que involucre a la comunidad, que reduzca y erradique el estigma y la discriminación, que fortalezca los sistemas de salud pública y que evite el desvío de recursos, dejando sin atención a las personas más vulnerables y sin cubrir otras necesidades básicas. Prevención, diagnóstico precoz y nuevas estrategias en la prevención que también se han comentado y que están demostrando su eficacia, entendemos que son fundamentales para conseguir los objetivos y es lo que nos hace decir que en la prevención del VIH no hay excusas, sino que hay opciones. Nada más. Gracias. Muy bien. ¿Pregunta? Buenas tardes, compañeros. Están conectados telemáticamente. Si queréis preguntar, por favor, pedir la vez. Rubén Caballero, de Televisión Española. Muy buenas tardes. Lo primero, una confirmación. No sé si se me oye. Sí. Perfectamente. Pues, consejero, quería preguntarle, sabe que hoy hay convocada protestas de médicos extremeños, ya sabe, en contra de nuevo de la contratación de los facultativos que no tienen la especialización. Mejoras laborales, ya saben, sobre todo en cuanto a los MIR, y amenazan con una nueva huelga. Me gustaría conocer su valoración. Pues mi evaluación con respecto al motivo de la huelga principal, que es la aplicación del Real Decreto que tiene que ver con la contratación de médicos sin la especialidad vía MIR. Decir que en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya lo he dicho en diferentes ocasiones, desde el punto de vista asistencial, nuestra idea es no hacer uso del Real Decreto. Desde el punto de vista asistencial, nuestra idea es no hacer uso del Real Decreto, si bien esos médicos que no tienen especialidad vía MIR pueden realizar otras tareas dentro del sistema sanitario si en algún momento se necesitase. De momento, no estamos recurriendo a esa fórmula de contratación. En segundo lugar, se ha puesto también de manifiesto que en la última mesa sectorial de Sanidad se han empezado a pactar con las organizaciones sindicales que han estado presentes el descanso de los profesionales en este periodo que viene ahora de final de año, días de libre disposición, etcétera. Con lo cual, también estamos trabajando intensamente por no hacer un uso del artículo 11 del Real Decreto del estado de alarma, que también es algo que entiendo que le preocupa al personal sanitario, porque entendemos que si la incidencia del coronavirus nos lo permite y nosotros podemos facilitar que descansen, nuestros profesionales sanitarios están entregándose lo suficiente a combatir esta pandemia, que le tenemos que permitir que descansen. Por lo tanto, poco más que decir. No hay ninguna evidencia en este momento en nuestra comunidad autónoma de estar utilizando el Real Decreto contra el que se hace la huelga o en contra del que se hace la huelga. Y, en segundo lugar, pues respetando el derecho que se puede tener a la huelga, me parece que hay otras vías de acercamiento de posturas, con la Administración para poder reclamar eso que se reclama. Y poco más puedo decir. Primero, no hay ninguna evidencia que vayamos a hacer uso de ese Real Decreto. Tendríamos que vernos muy obligados en una situación pandémica de muchísima incidencia.
Desde luego siempre lo utilizaríamos para otras vías que no fuese el ámbito asistencial. Y, en segundo lugar, no estamos conculcando ningún derecho de días de libre disposición de nuestros profesionales, sino que lo que queremos es que, de forma ordenada, nuestros profesionales que tanto y tan bien están trabajando puedan descansar el tiempo que sea necesario. Y no me parece el momento de una huelga. Esto ya lo he dicho en diferentes ocasiones. Yo respeto profundamente el derecho a la huelga, pero este momento, que es un momento de pandemia, con una incidencia alta en nuestro país, no solo en Extremadura, en nuestro país, me parece que no es el momento, pero, en fin, eso ya cada uno puede hacer uso de sus derechos, lógicamente, y ahí no me voy a meter. Rubén, sí. ¿Una más u otro compañero? No, termina tú, Rubén, por favor. Termino yo. Segunda pregunta. En Extremadura, supongo, porque en el resto de España el Estado va a comenzar el tercero, creo, estudio de seroprevalencia. Me gustaría que explicara un poco qué es lo que se va a hacer, en qué situación estamos a ese respecto. Aquí también ya hemos recibido la muestra por parte del Instituto Nacional de Estadística. Es una muestra más pequeña que la muestra de las oleadas anteriores. No tengo el detalle de la muestra aquí para decirle cuántos son. Y lo que se va a hacer, se va a utilizar menos la analítica sanguínea, que se ha utilizado en otras oleadas, y se va a utilizar más los test antigénicos, con lo cual eso facilitará mucho el trabajo de los profesionales y facilitará también, y hago un llamamiento a la población que sea seleccionada para que participe en el estudio de seroprevalencia, porque el estudio de seroprevalencia es marca país, es marca España. Nos está dando mucho prestigio internacional el realizar ese estudio y, además, nos puede servir mucho para saber cuánto, cómo y a qué grupos tenemos que vacunar en el futuro frente a la COVID. Por eso le pido a la sociedad que sea seleccionada como muestra que, por favor, participe en el estudio de seroprevalencia. Nosotros hemos puesto toda la carne en el asador. Hemos hecho contrataciones de personal para poder realizar ese estudio, entendiendo que la atención primaria está pasando por momentos complicados ahora. Le agradezco a los profesionales de la atención primaria que trabajen en el desarrollo de ese estudio, aquellos que lo están haciendo, pero que también hemos puesto recursos humanos para que se pueda desarrollar el estudio de seroprevalencia, porque nos importa como país. Nos importa como Sistema Nacional de Salud. Rubén, ¿alguna pregunta más? Gracias. Sandra Hernández, de Canal Extremadura Televisión. Hola, buenas tardes. También una pregunta para el consejero. Es sobre la situación de la pandemia en Extremadura y si cree que están surtiendo efectos las medidas que se han llevado a cabo. Y si también, además, si en este caso se está doblegando la curva. La segunda pregunta no la he entendido, Sandra. Si las medidas que se han puesto en marcha en la Comunidad Autónoma de Extremadura están surtiendo efecto. Sí. Y si se está doblegando ya la curva. Vamos a ver. Con todas las cautelas. Con todas las cautelas. Las cifras de incidencia consolidadas ayer en los datos del Ministerio, con respecto a la semana previa, eran mejores. Es decir, la incidencia estaba más baja. Esto lo quiero decir con todas las cautelas porque saben ustedes que la onda epidémica lo que nos ha mostrado es que siempre hay un efecto fin de semana. Pero, por primera vez, ayer, después de algún tiempo, dimos una cifra de incidencia acumulada a los 14 días y a los 7 días que estaban por debajo de la media nacional. Y, además, el número de personas sospechosas
de estar infectado también fue bastante inferior a la de otros momentos. Pero esto lo interpreto con todas las cautelas, porque lo que parece que está ocurriendo en esta segunda ola es que vamos a estar sujetos, hasta que aparezca algún fármaco o alguna vacuna, vamos a estar sujetos a periodos donde la incidencia va a ir bajando y periodos donde la incidencia va a ir subiendo. Y puede estar muy relacionada con la movilidad. Nosotros entendemos, desde ese punto de vista, y estamos valorando positivamente las medidas que estamos poniendo en marcha. Parece que están dando resultados, pero necesitamos una confirmación en los próximos días para ver que efectivamente esto es así. Por cierto, si ayer analizamos la incidencia acumulada en lugar de por zonas de salud, por municipios, ayer la incidencia acumulada en la ciudad de Badajoz por municipio bajó de los 500. Y esto también es un indicador todavía prematuro, todavía precoz, todavía con todas las cautelas, de que parece que la implicación de la sociedad civil, igual que estamos hablando con el tema del VIH, y es a lo que antes se refería el presidente del comité, lo que hemos aprendido del VIH es que hay que implicar a la sociedad civil en la resolución de las pandemias. Y eso es lo que hemos hecho en la ciudad de Badajoz y estamos dispuestos a extrapolarlo a otras ciudades. Con lo cual, yo espero que se siga controlando la curva en Extremadura, que se consoliden los datos que dimos en el día de ayer y que las medidas que hemos puesto en marcha, que siempre han buscado el equilibrio entre la protección de la salud y el desarrollo social y el desarrollo económico, den el efecto que tienen que dar. Sandra, ¿alguna pregunta más? Sí, sobre el estudio de seroprevalencia que ha estado comentando antes. ¿Cuándo se va a empezar a poner en marcha ese estudio en Extremadura? Pues ayer fue día 16, que ando perdido en el día, sí, ayer fue día 16, pues en estos días hemos debido recibir la muestra del INE y en cuanto tengamos la muestra del INE lo que se estará es contactando ya con las personas seleccionadas para solicitarles su aceptación o no a participar en el estudio de seroprevalencia. Y a partir de ahí pues se programarán las visitas para realizar los estudios serológicos. Lo que quiere decir es que a partir del día 16 de noviembre estamos en marcha. Sandra, ¿algo más? Alberto Santalla, de la agencia EFE. Yo es que tenía una pregunta relacionada con el tema de la situación de Badajoz, pero creo que ya la ha contestado el consejero en cuanto a esa incidencia acumulada que ha bajado de los 500 casos, con lo cual debo entender que hay una situación positiva en lo que puede ser la presión hospitalaria del Hospital de Infanta, ¿no?, de Badajoz. Vamos a ver, la presión hospitalaria siempre se ve el resultado varios días después de que veamos los resultados, positivos o negativos, sobre la incidencia. Es decir, a la hora de tomar las medidas, donde primero tenemos que ver los resultados de las medidas es en la incidencia. Una vez que vemos las medidas dentro de la incidencia, aproximadamente a los 4 o 5 días, eso suele tener un reflejo en la presión hospitalaria en las camas de agudos. Y aproximadamente entre los 8 y 10 días suele tener ya una incidencia en las camas de UCI. Y desgraciadamente los fallecimientos son menos previsibles, pero evidentemente mientras menor sea la incidencia y con el porcentaje de asintomáticos que estamos diagnosticando en Extremadura, esperamos que podamos ver los resultados sobre
los fallecimientos cuanto antes también, porque es la parte más dolorosa de todas. ¿Alguna pregunta más? Sandra Hernández, de Canal Extremadura. Sí, era por aclarar, porque ha dicho que los datos de Badajoz se pueden extrapolar a otras ciudades. No. ¿Se sabe más o menos? No. Si lo he dicho así, me he equivocado. ¿O no lo he entendido yo así? Si lo he dicho así, me he equivocado. Las medidas adoptadas en Badajoz se pueden extrapolar a otras localidades. Me estoy refiriendo a lo que es la implicación de la sociedad civil, sobre todo en localidades que estamos viendo que nos resulta difícil, independientemente de las medidas que hemos puesto en marcha, implicar a la sociedad civil en la respuesta a esta pandemia. Pero vamos a ver cómo va el resultado en Badajoz y después no descartamos extrapolarla a otras localidades. ¿Y puede aclarar qué otras localidades? Puedo aclarar que serán localidades que tengan un volumen de población importante. Mire, la actuación en los núcleos de población pequeños suele dar resultados el aislamiento perimetral y las medidas de control de aforo. En los núcleos de población grande, el aislamiento perimetral, en nuestra experiencia, el aislamiento perimetral es muy complicado. Es muy complicado. Los aforos parece que tienen más efecto, el control de aforos, pero el aislamiento perimetral es muy complicado. Si hay que suplementar con otras medidas, además del control de aforos, ya tienen que pasar, entendemos nosotros, tienen que pasar por implicar a la sociedad civil para que se conciencien y para que entre todos seamos capaces de cumplir las medidas de protección individual y las medidas de protección colectiva. Por lo tanto, sería en núcleos de población preferiblemente de más de 10.000 habitantes, donde estaría especialmente indicada esta situación. Y en algunos núcleos de más de 5.000 habitantes. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.